Me agrada que estemos aquí compartiendo este espacio. La Sociedad Mexicana de Radiología y la mesa directiva les desea un feliz año 2020 y los invita a participar activamente para todos nuestros eventos, que ya saben que finalmente todo, aparte de lo que académicamente les aporta, les sirve también para la participación en becas, que es algo muy importante, ¿no? A veces puede ser la diferencia alguien que tenga varias visitas con nosotros a alguien que no las tenga. Pero nuestro mejor deseo para todos ustedes, para que sea un buen año y haya salud y bendiciones. A continuación le voy a pedir a la doctora Cabanilla, si es tan amable, para que vaya agarrando ya un poco más de callo, que nos haga favor de leer el acta informativa. Por favor, Araceli. En el auditorio doctor Miguel Stoppen Rometti de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, siendo las 20 horas del 5 de agosto del 2019, el doctor Roberto Gómez Hidalgo da inicio a la lectura del acta informativa, contando con la presencia de 19 asistentes en el auditorio en las categorías de 4 socios titulares, 4 socios transitorios, 11 no socios y 97 asistentes vía streaming. Como primer punto, el doctor Palacios Montesinos solicitó a los socios presentes la aprobación del acta en sus puntos. Como segundo punto del orden del día, el doctor Palacios Montesinos informó a la audiencia los próximos anuncios de la Sociedad Mexicana de Radiología a celebrarse. El 17 curso de ultrasonido con verificativo del 4 al 7 de septiembre del 2019, sede Hotel Crown Plaza, Ciudad de México. Promoción beca italiana proporcionada por la Fundación Braco para residentes categoría R4 que domine el idioma inglés e italiano. Invitó a participar en la sesión de residentes, además escuchar la semblanza de la experiencia que tuvo el doctor José Antonio Rodríguez, quien fue ganador de la beca Braco en Italia. Ceden la palabra al doctor Roberto Gómez Hidalgo, coordinador de la sesión reglamentaria con el tema de inteligencia artificial, impartido por el ponente doctor Cuthberto Santoyo Llamas, quien fuera R4 de Hospital Médica Sur. Doctor Gómez Hidalgo agradeció a los asistentes su participación y siendo las 21:30 horas dio por terminada la sesión e invitó a la audiencia a degustar el ambigú en la sala de recepción. Esta es la lectura completa del acta anterior. Si están de acuerdo o si gustan levantar su mano, por favor, para aprobarla. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, a continuación, la orden del día 6 de enero del 2020, para informarles acerca de los próximos cursos. Para el mes de febrero tenemos nuestro 54º curso internacional de radiología e imagen y el 32º encuentro internacional de residentes en radiología. Esto será del 12 al 15 de febrero, tenemos el Hotel Marquis Reforma. Y la próxima reunión para residentes académica es el día 20 de enero. Las coordinadoras son la doctora Carla María García Moreno, la doctora Carla Rubí Moctezuma Velasco, la doctora Sandra Rosalía Paredes Fernández. El ponente es el doctor Martín Alejandro Alcalán Ancheita y el tema es abordaje de tumores óseos. Esperamos contar con su visita. Y a continuación, el tema que nos programamos para el día de hoy, la sesión reglamentaria de mama, está a cargo de la coordinadora, que es la doctora Cecilia Rodríguez de la Parra, y la ponente es la doctora Arely Saraí López Navarrete. Ella es médico especialista en mastografía del área de imágenes de la sucursal de Coyoacán. La doctora Cecilia Rodríguez, además de trabajar en la misma empresa, es la subdirectora de la Escuela de Técnicos. Y el tema que veremos será metástasis axilares, cómo y cuándo ocurre. Bien, adelante por favor. Gracias.
Gracias por asistir. Y vamos a presentar, como ya mencionó el doctor Palacios, a la doctora Arely López Navarrete. Ella nos va a hablar sobre cómo y cuándo ocurre la metástasis axilar. Hay que pensar la importancia que tiene ahorita en nuestro ambiente, en nuestro contexto clínico, el cáncer de mama y cómo y cuándo precisamente se presentan estas metástasis axilares, que muchas veces pueden ser el único indicador de una patología. Entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora. Muchas gracias, doctora. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Arely López Navarrete, soy médico radiólogo con alta especialidad en imagen mamaria. En la sesión de esta noche vamos a abordar la fisiopatología de las metástasis, la anatomía y la localización de los ganglios axilares, las características ecográficas normales y anormales de los ganglios. Vamos a detallar la técnica de BAF y el manejo correcto de la muestra que obtenemos. Cuando nosotros hablamos de cáncer de mama es importante pensar cuándo y cómo va a ocurrir esta metástasis, pensando que este es un proceso complejo que va a involucrar la diseminación del tumor a otras partes del cuerpo desde el sitio original del tumor. La célula cancerígena primaria tiene que someterse a diversos procesos que le van a permitir poder autotransportarse y lograr colonizar con éxito a donde quiera llegar. Las células comienzan a replicarse. Estas células hay que recordar que son células epiteliales que tienen una morfología cuboidal, van a exhibir una polaridad apicobasal y tienen también una adhesión a la matriz extracelular. Estas células están unidas una y otra a través de 3 dominios de membrana que se encuentran, como ya les había comentado, apicalmente, lateralmente y hacia la base de la membrana. Esto permite que el tumor esté unido, pero cuando la metástasis ocurre, estas células tienen que primero separarse del tumor original y tener una serie de cambios y transformaciones que le van a permitir migrar. ¿Cuáles son los cambios que van a ocurrir? Primero tienen que perder esta polaridad, quiere decir que se van a separar de sus 3 dominios para poder migrar. Después también tienen que perder la interacción celular, tienen que adquirir una capacidad migratoria y una resistencia a la apoptosis. Esto ocurre de manera simultánea a la proliferación. Antes se creía que primero el tumor proliferaba y al llegar a cierto tamaño del tumor, por ejemplo, se sabe que más de 2 centímetros es muy probable que ya haya metástasis axilar o a cualquier otro sitio, pero ahora se sabe que no. Esta es la razón por la cual tumores menores a 2 centímetros pueden presentar metástasis independientemente del tamaño. Y esto es porque este proceso ocurre de forma simultánea. Mientras una parte del tumor o algunas células están creciendo o proliferando en el tumor, otras empiezan a cambiar y a tener esta transición epitelio-mesenquimal, que esta es la razón por la cual la célula puede migrar. Una vez que logra separarse, las células van a cambiar de forma, se van a elongar, en lugar de tener una morfología cuboidal, van a tener una morfología ovalada, van a reordenar su actina, esto les va a permitir ser contráctiles, que se puedan mover. También van a formar proyecciones de membrana que se llaman filópodos, que se van a encontrar en ambos polos. Esto le va a permitir moverse. ¿Cómo lo van a hacer? Primero van a formar esta proyección, digamos, en alguno de sus polos, se protruye, después se adhiere a la membrana, después se contrae y luego se despega del otro polo. Entonces así va migrando la célula, pero también necesita crear espacio para poderse movilizar. Entonces esa misma célula también va a tener o a producir enzimas proteolíticas y enzimas que van a permitir destruir la matriz extracelular que está fuera de ellas para crear un espacio libre y entonces sí poderse mover. Entonces van destruyendo la matriz y se van moviendo poco a poco. Entonces las células van migrando a través del espacio extracelular hasta llegar a los capilares linfáticos. Estos capilares linfáticos se encuentran, al igual que los capilares vasculares, venosos y arteriales, en el mismo sitio. Entonces estos capilares van a ir siendo cada vez más grandes y van a ir formando
pues una red o un drenaje linfático cada vez más grueso que va a llegar a conductos principales. Hay que recordar que el drenaje linfático de la mama es de la parte más profunda hacia la superficie y de afuera hacia adentro. Entonces, una vez que llega, es importante saber que existe un plexo, que es un plexo subareolar que va a rodear toda la areola y es de un conducto linfático. De ahí se dirige hacia arriba y externamente hacia la axila. Ya que llega ahí, llega a las cadenas ganglionares y allí en los ganglios va a entrar a través de conductos linfáticos aferentes. De ahí va a seguir un trayecto a través de estas trabéculas y finalmente llega hacia la médula. Aquí en la médula van a encontrar el drenaje linfático eferente y entonces ya puede ir a la circulación. Pero algunas células se quedan en estos sitios, en los ganglios axilares. El sitio más frecuente de esta acumulación celular es el seno subcapsular, que se encuentra justo por debajo de la cápsula y antes de la corteza superficial. Entonces, este es el sitio donde se acumulan las células. Entonces, estos depósitos, dependiendo del tamaño o de la cantidad de células de estos depósitos, se van a dividir en tres: en macrometástasis, cuando el depósito es mayor a 2 milímetros, esto quiere decir que existen más de 5.000 células; en micrometástasis, cuando el depósito celular sea de 0.2 a 2 milímetros o entre 250 y 5.000 células; y las células tumorales aisladas, que el depósito es menor a 0.2 milímetros o menos de 200 copias. Radiológicamente nosotros podemos observar cambios únicamente cuando existe macrometástasis. Las otras dos no son evidentes. Entonces, esto es lo que explica que tengamos un ganglio centinela positivo sin haberlo visto, porque no, o sea, lo único que vemos por imagen son macrometástasis. Después vamos a hablar acerca de los niveles axilares. Existen 3 niveles que se llaman niveles de Barker. Estos niveles van a estar divididos, o su referencia anatómica va a ser el músculo pectoral menor. Existen 3 niveles. El primer nivel es el nivel 1, que van a comprender la mayoría de los ganglios. El 60% de los ganglios axilares se encuentran en este sitio, que va a estar delimitado hacia el borde inferior y lateral del borde externo del músculo pectoral menor, y a su vez se va a dividir en 3: los laterales, los subcapsulares y los pectorales. Este nivel es el que vamos a explorar mediante las técnicas ecográficas. El segundo nivel es el nivel 2, que son los centrales. Estos se van a encontrar por debajo del músculo pectoral menor. Existe un nódulo que es el nódulo de Rotter, que es interpectoral, quiere decir se encuentra entre el pectoral mayor y menor. Aquí podemos observar uno. Y estos son evidentes, ya sea en TAC o en reso. En ultrasonido es difícil verlos, pero puede ser. Y en el nivel 3 son los apicales e infraclaviculares. Van a recibir toda la linfa de los niveles 2 y también a veces de los infraclaviculares. Estos van a drenar al tronco linfático subclavio. También existe otra invasión locorregional que va a ser extraaxilar. Se van a localizar entre el primero y sexto arco costal, entre la pared torácica y la pleura. Van a estar también adyacentes al borde esternal y son más comunes entre el segundo y cuarto arco. Estos sí los podemos observar por ultrasonido, hay que tener que ser un poco más minuciosos para buscarlos, pero sí se pueden ver. También otras localizaciones pueden ser la pared torácica, la pleura o el parénquima pulmonar. Las características ecográficas normales de los ganglios axilares generalmente son ganglios de morfología ovalada, de un margen liso, bien definido, una cortical periférica discretamente hipoecoica. Esta cortical tiene que ser uniforme, menor a 3 milímetros de grosor. La relación cortical, el eje corto tiene que ser menor al 50%, tiene que tener un hilio central hiperecoico y estas características tienen una sensibilidad de entre el 21 y el 86%.
Aquí tenemos algunos ejemplos de ganglios normales. A diferencia de los ganglios de otras partes del cuerpo, estos se caracterizan por tener un hilio central ecogénico y prominente con una cortical delgada que a veces incluso no se ve, ¿no? Nada más se ve el hilio central y es bastante evidente, como es en el caso de la imagen inferior. Es importante también que aunque este ganglio se vea con una cortical prominente, digamos, en realidad su medida es menor a 3 milímetros. ¿Cuáles van a ser las características de los ganglios cuando presentan hallazgos anormales? Primero, pueden presentar un engrosamiento concéntrico de la cortical. Esto quiere decir que va a engrosarse el mismo grosor en toda la cortical. Entonces, de un grosor uniforme mayor a 3 milímetros en todo el ganglio, pues es un hallazgo. También puede ser que el engrosamiento sea focal o excéntrico. Esto quiere decir que se encuentre delgado, digamos, la cortical. Existe alguna zona, un chipotito, digamos, de cortical que sea mayor a 3 milímetros. También existe, la tercera imagen es cuando este depósito de células tumorales en el ganglio empieza a invadir el hilio y se ve una imagen en forma de mordedura de ratón. Ese también es un hallazgo. El siguiente hallazgo sería la obliteración del hilio. El siguiente hallazgo sería el desplazamiento del hilio y la obliteración completa del hilio. Estos últimos tres son los más importantes. La última pues sería un nódulo irregular que nos está hablando de una diseminación extraganglionar. Quiere decir que ya las células tumorales sobrepasan ya el ganglio y están infiltrando el tejido adyacente. Entonces hay que recordar, como ya lo habíamos visto, que estas metástasis suelen implantarse en los senos subcapsulares y corticales, resultando en un abombamiento. Depende mucho también pues de la progresión de la enfermedad. Existen aquí, bueno, estos son algunos ejemplos de ganglios anormales. Todos ellos presentan una cortical hipoecoica, un engrosamiento focal o un engrosamiento cortical excéntrico. Entonces, en estas dos primeras es el mismo ganglio. Se observa un engrosamiento de la cortical de 6 milímetros. El hilio se encuentra desplazado y tenemos vascularidad cortical. En estos también, este es un engrosamiento focal. Igual también este es un engrosamiento focal y este también es un engrosamiento focal. También podemos encontrar ganglios de morfología completamente redondeada, hipoecoicos. Aquí ya está completamente perdido el hilio central. Y en podemos encontrar flujo sanguíneo cortical no iliar. La obliteración del hilio y el flujo sanguíneo cortical no iliar son los hallazgos ecográficos más importantes que nos pueden hablar de una metástasis, ¿no? Estos son los más importantes. Es importante, pues, tener parámetros adecuados en el Doppler para poderlos visualizar. Son obviamente flujos lentos, pero este hallazgo es el más importante, el flujo cortical. También podemos encontrar masas completamente irregulares, grandes hipoecoicas, que pueden simular incluso alguna masa, que podamos creer que es una masa mamaria, pero en realidad no es un ganglio axilar que ya está completamente perdido, como en este caso, que son diseminaciones extraganglionares. El aspecto de estos ganglios son irregulares o incluso espiculados. Algunas veces incluso podemos encontrar la presencia de microcalcificaciones en los ganglios. Entonces eso también es un signo importante que tenemos que buscar. Una vez que hayamos identificado estos ganglios, ya sea con o sin la presencia de una lesión mamaria, se tiene que sugerir la biopsia. La biopsia de los ganglios axilares se puede hacer mediante dos métodos. Uno es la biopsia por aspiración de aguja fina o con aguja de corte. En el caso de la BAP de ganglio, el estudio comenzó a realizarse desde 1853. Tiene una buena relación costo-efectividad, un bajo índice de complicaciones, una sensibilidad del 70 al 80% y una especificidad del 99%. Bueno, a la vez muchos preguntan, ¿hay que solicitar tiempos de coagulación? No. La Sociedad Americana de Radiología Intervencionista considera la BAP de ganglio un procedimiento no vascular de bajo riesgo, por lo tanto no es necesario solicitar tiempos de coagulación para realizar una BAP.
pero tenemos que tener cuidado con las pacientes que reciben terapia anticoagulante. En ellas hay que platicar con ellas previo a la biopsia para conocer todos estos datos. Si la paciente se encuentra con terapia de ácido acetilsalicílico en dosis menores a 100 miligramos cada 24 horas, no necesitan suspender el anticoagulante. En dosis superiores tendrá que suspenderse 5 días antes, con previa valoración de su médico, obviamente. Es importante que en estas pacientes hay que optimizar las medidas de hemostasia posterior al procedimiento y obviamente la restauración del tratamiento es también por su médico tratante. ¿Cómo vamos a realizar el procedimiento? Primero, hay que revisar los estudios previos. En caso de que esos estudios sean fuera de nuestro centro, incluso algunas veces tenemos que revisar nosotros personalmente a la paciente para ver si realmente ese ganglio es el único que tiene, si realmente amerita biopsia o no, etcétera, ¿no? Si tenemos duda de las imágenes que nos traen los pacientes, pues hay que revisar a la paciente. Y, también es importante revisar toda la mama, que eso quiere decir si únicamente mandan biopsia de ganglio aparentemente sin ninguna lesión mamaria, pues hay que revisar a la paciente y realmente estar seguros de que no existe lesión mamaria y de todas maneras si existiera pues revisarla. A lo mejor podemos encontrar algún otro nodulito que nos esté hablando de multifocalidad, multicentricidad o bilateralidad, ¿no? Hay que explicar el procedimiento, hay que recordar que las pacientes pues obviamente no conocen a qué van, muchas de ellas tienen mucha ansiedad. Entonces hay que platicar con ellas, hay que disminuir sus niveles de ansiedad, decirles en qué consiste el procedimiento, qué es lo que van a sentir y irles explicando todo el tiempo lo que estamos haciendo. La colocación, esto previo al procedimiento y durante el procedimiento. Una vez que la paciente tenga claro y no tenga ninguna duda de cómo es el procedimiento, entonces solicitaremos consentimiento informado. Esto es importante y también importante preguntar si existen alergias al material que estamos utilizando, ¿no? En este caso, pues el anestésico o también incluso el uso de guantes de látex o el antiséptico que vamos a utilizar. Hay que planear la vía de acceso. Esto es importante tanto para nuestra comodidad como para la del paciente, como para una adecuada planeación, evitar estructuras vasculares y nerviosas como en cualquier biopsia. El material antes de iniciar o cualquier cosa, estar con todo lo que necesitamos. Dos tipos de agujas, las que son pues las habituales, o podemos utilizar estas agujas espinales nos sirven para tomar una, esto quiere decir no vamos a utilizar succión y dan a que las células estén más conservadas y haya menos daño de las. Necesitamos también portaobjetos y pues obviamente un frasco para colocar el material. Para antisepsia podemos utilizar, pues, lo más común es la clorhexidina o el yodo. Bueno, la clorhexidina tenemos que pensar que tiene un inicio de actividad de 15 a 30 minutos. Yodo, que es lo que más utilizamos, el inicio de su actividad es a los 3 minutos. En consideración estos dos factores para poder, si no se observa la punta de la aguja, pues podemos sacarla y volver a entrar si es necesario incluso, o podemos rectificar la dirección de la aguja. Una vez que alcanzamos la lesión, es importante en el caso de los ganglios realizar movimientos de vaivén. Estos movimientos van a ser de amplitud variable en el espesor de la cortical. Es importante realizar cambios de trayectoria si es posible. A veces el ganglio no lo permite porque el grosor de la cortical no es tanto, pero si es posible hay que cambiar de dirección y tratar de evitar el hilio. Esto para evitar que la muestra sea muy hemorrágica y pues el patólogo le cueste un poco más de trabajo. Entonces, únicamente en el espesor de la cortical, movimientos de vaivén. ¿Cuándo vamos a detenernos de estos movimientos? Cuando observemos en el cono de la aguja transparente, cuando veamos la primera gota de sangre, ahí tenemos que detenernos. Ya que la vimos, entonces vamos a dejar de aspirar si lo estamos haciendo con
biopsia por aspiración, si estamos aspirando el émbolo, justo cuando observemos la primera gota tenemos que dejar de hacerlo. O si estamos haciéndolo con aguja espinal, cuando veamos la primera gotita, ahí dejamos de hacer el vaivén y entonces vamos a sacar la aguja. Importante sacar la aguja sin aspirar. Entonces, una vez que obtenemos la muestra, hay que depositarla en las laminillas correspondientes. Aquí es importante pues poner el bisel viendo hacia abajo. El portaobjetos tiene dos zonas. Una zona es para la zona de datos. Generalmente ahí se pueden poner pues el nombre de la paciente, la fecha, etcétera. Y la zona de la muestra es preferentemente colocarla en la región más distal. ¿Esto para qué? Esto facilita pues al patólogo la revisión de las laminillas, ya que no está disperso por toda la laminilla y no tiene que estar recorriendo todo, sino que lo estamos ayudando poniéndolo más junto en una sola región. Entonces, ya que está colocada la muestra en el sitio preferente, hay que tener en consideración y tener cuidado de colocar las laminillas que la muestra no vea hacia diferentes lados, o sea, sea puesta, que no esté pegada para que esto no dañe la lectura de la muestra. Si utilizamos spray, hay que colocarlo más o menos a 15-20 centímetros de las laminillas. También igual, con mucho cuidado. ¿Hasta dónde vamos a llenar el frasco? El alcohol debe de cubrir la muestra que vamos a obtener. Entonces, pues depende de hasta dónde hayan dejado. Si su laminilla está toda llena, pues tiene que estar todo lleno. Pero si colocan la muestra más abajo, puede ir a la mitad. El chiste es que cubra por completo la laminilla. Si vamos a hacer una biopsia con aguja de corte, podemos utilizar 12 o 14. Esto nos va a ayudar para obtener el mejor resultado. La biopsia por aspiración con aguja gruesa incrementa la sensibilidad hasta un 88% y una especificidad hasta el 100%. Entonces, si es posible realizar la biopsia con aguja de corte, pues se prefiere en lugar de la biopsia por aspiración. Pero bueno, de todas maneras, aunque sea con aspiración, es útil y es diagnóstica. Existen también la colocación de clips en los ganglios. Estos clips son colocados posterior a la biopsia. ¿Cuándo vamos a colocar clips en los ganglios? Cuando la paciente vaya a terapia no adyuvante. Esto nos permite valorar la respuesta al tratamiento cuando tenemos, podemos colocarlo tanto en ganglios como en la lesión y entonces ir valorando si responde o no. Entonces, para eso es importante ponerlos o para la localización ya quirúrgica con los oncólogos. Existen varias marcas de clips y generalmente pues son ecogénicos, depende también de la marca, cuánto duran. Hay unos que van perdiendo su ecogenicidad y se van, ya no se pueden valorar tan fácil, más o menos. Algunos de ellos incluso pueden desaparecer como en un periodo de 3 semanas, algunos duran más, pero es importante saber cuál es el ganglio que está marcado, porque es el ganglio que biopsiamos, ¿no? Y que es el positivo, digamos. Los resultados, el patólogo nos los va a referir como positivo para metástasis, negativo para metástasis o insuficiente para diagnóstico. Si es insuficiente para diagnóstico, pues habrá que repetir la muestra, ¿no? Entonces, ahí preferiríamos pues biopsiarlo con aguja de corte para que no haya ya otra vez el fallo, ¿no? O el error. Y también pues conocer bien a nuestro patólogo, platicar con él, saber cómo prefiere la muestra, cuántas necesita, etcétera, ¿no? Entonces ahí la comunicación interdisciplinaria pues es esencial. Y pues sería todo. Les agradezco mucho su atención y la invitación del doctor Palacios y la doctora Cecilia de la Parra.
los ganglios sospechosos. Sí, claro. O sea, un ganglio hipoecoico, marcadamente hipoecoico con una cortical gruesa, ya se considera sospechoso. Aunque no sea completo, pues una parte. Sí, aunque sea una parte, el engrosamiento puede ser focal. Hay que tener cuidado nada más de medir adecuadamente el grosor de esta cortical. Si es mayor a 3 milímetros, entonces se considera sospechoso. También importante que exista o no exista una lesión mamaria, se tiene que biopsiar. Gracias. También otra cosa que se me pasó es que hay que checar ambas axilas. Si existen ganglios gruesos, concéntricos, bilaterales, hay que también considerar o platicar con la paciente si hay alguna enfermedad de base que esté condicionando estos ganglios, ya sea pueden tener, no sé, linfoma, etcétera, o cualquier enfermedad autoinmune que esté condicionando esos ganglios grandes, que son bilaterales, generalmente la ira cortical está engrosada de manera difusa, quiere decir todo el espesor es igual, no existen engrosamientos focales. Si hay engrosamiento focal, que es lo que usted comenta, una parte del ganglio que está engrosado, ese es un ganglio sospechoso. Gracias, doctora. Felicitaciones, nos llevó de la mano. Doctora, una preguntota. Ya tenemos a nuestra paciente, nada más sabemos que tiene sus ganglios axipositivos. ¿Qué BIRATS le damos? No vemos nada en la mama y solo vemos ganglios axilares positivos. La categoría sería un BIRATS 4A, hay que biopsiarla. Pueden ser un carcinoma de mama oculto, esto quiere decir que no es visible por métodos de imagen, o puede ser metástasis de algún otro sitio. Entonces, siempre que exista un ganglio axilar sospechoso hay que biopsiarlo y buscar por qué está sospechoso, ¿no? Ya sea. Y bueno, eso también tiene que ver si estamos encontrando un ganglio unilateral sospechoso, ¿no? Es un 4A. Ok, y la otra pregunta es, ¿qué tanto nos puede ayudar la resonancia magnética para evaluar los ganglios? Pues nos puede ayudar en el sentido de identificar si existe más de un ganglio que no podemos valorar por ecografía o por mastografía. También es importante para la estadificación del cáncer de mama, sobre todo. Y igual también, o sea, lo valoramos con la morfología del ganglio, igual también la pérdida del hilo graso y la captación del contraste. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran agregar? Unilateral, ¿ok? El BIRATS 4A es ya sea unilateral o bilateral los ganglios reactivos. Si tenemos ganglios bilaterales sospechosos, lo primero que tenemos que hacer es descartar que sea por otra patología. Generalmente el ganglio que es sospechoso es unilateral y puede ser 1 o 2, digamos, y si es 4A. Pero primero tenemos que descartar que haya alguna patología de base que esté condicionando esos ganglios bilaterales, digamos. Y generalmente, como te decía, son ganglios que tienen un engrosamiento concéntrico del hilo. Esto quiere decir que está completamente grueso todo el ganglio y todos son iguales. O sea, no hay uno que sea diferente y casi siempre les preguntas si tienen alguna enfermedad de base que lo esté condicionando, ahí no se biopsian. Si encuentras uno, no hay ninguna patología asociada y está ahí el ganglio sospechoso, hay que biopsiarlo. O sea, no importa si es uni o bilateral, generalmente son unilaterales. Y bueno, tenemos aquí un comentario, una pregunta que nos hacen en el chat. Nos pregunta que si nada más con un solo ganglio, aunque sea únicamente uno, sospechoso o forzosamente deben de existir varios para que nosotros sospechemos del ganglio. Con un solo ganglio es suficiente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctora, le damos las gracias a nombre de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Agradecemos su presencia, le hago entrega de su constancia. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos. Los invitamos también al Congreso en febrero, que es 12, 13, 14 y 15, 12, 13, 14 y 15 de febrero. Los invitamos. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un muy feliz año. Muchas gracias.
14 y 15 de febrero, para que también inviten a sus técnicos a que acudan al curso. Muchísimas gracias.